Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien y todo os vaya perfecto. Bueno, también hay que cuidarse del sol, ¿vale? Está muy potente ya en estas épocas. Bueno, el vídeo de hoy va a ir del vídeo anterior, de conocerse. La, digamos, parte neurálgica de la práctica que vamos a hacer hoy es la retrospección. Es la forma, digamos, de poder vernos, autoobservarnos. La retrospección, eso que suena a ver hacia atrás o para atrás, y efectivamente vamos a detenernos, vamos a hacer un repaso del día, por ejemplo, desde que nos levantamos hasta que nos hemos puesto con la práctica, o al revés, ¿vale? Y minuciosamente, tal es así como lo describe Samuel Aumbeor, nosotros nos tenemos que convertir en detectives de nosotros mismos. Fijaos, ¿vale? Tenemos que vernos, conocernos muy bien, por ejemplo, en las costumbres y en el comportamiento, en los pensamientos, etc. Entonces, la retrospección nos sirve para conocernos, para ver aquellos momentos de mayor identificación psicológica. Por ejemplo, en el trabajo, lo que nos dijeron, lo que sentí, la rabia que sentí porque alguien me dijo algo, por una cara, que me pusieron simplemente por una cara, por lo que sea, por la razón que sea, y tuve una reacción nefasta, negativa, unos pensamientos de odio terrible, etcétera, lo que sea, no lo sé, ¿vale? Cada uno sabrá lo que tiene que verse, ¿no? Ojalá. Entonces, ahí nos paramos, vernos, nos vemos. Lo más importante de todo esto, no emitir ni una sola valoración ni prejuicio. Luego, al final del vídeo, explicaremos el porqué. Entonces, la retrospección sirve para eso, para vernos dónde nos identificamos, el lugar, con quién, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Como siempre, cuando llegamos a una práctica trascendental o de meditación, ya sabemos, como ya hemos comentado en otros vídeos, que tenemos que llegar preequilibrados, tranquilos, sosegados, ¿vale? Ese es el mejor estado para empezar cualquier práctica de este tipo. Si no es así, pues no sé cuál puede ser el resultado, la verdad. Hay que ponerle un poco de sentido común a todo, y sobre todo en estas enseñanzas. No me voy a cansar de repetirlo. Y empezando por mí, ojo. Vale, entonces, comenzamos con una relajación. Hay que estar relajados, eso sí o sí. Hay que adoptar una asana, una postura cómoda, con tal de que nuestra columna esté recta, y si lo hacemos sentados o en una postura oriental con el mentón paralelo al suelo y con los hombros más o menos echados ligeramente hacia atrás, para que la capacidad pulmonar en la parte superior pueda ser mayor, ¿no? Pero sin forzar. Todo esto siempre sin forzar. Luego empezaremos con un ejercicio de pranayama, por ejemplo rítmico. No vamos a salir ahora del pranayama rítmico todavía, ¿vale? Respirando 10, manteniendo 10, soltando 10, ¿vale? Y con la imaginación. Ahora que hablamos de la imaginación, tenemos que desarrollar esa fuerza maravillosa que es la imaginación, igual que el amor consciente, que la compasión, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaos si es importante la imaginación, que, a ver, ¿cómo podríamos describirla de forma poética? Es como si la divinidad nos respondiera. Fijaos si es importante, eso es probablemente sea a priori la primera respuesta de la divinidad que podamos obtener a través de la imaginación. Fijaos, siempre mirando hacia nuestro ser, hacia nuestra divinidad interior, hacia nuestra madre bendita, celestial, etcétera. Como ya hicimos en la última práctica, si no recuerdo mal, hará un par de meses o 3, no recuerdo. Primero hicimos una pequeña, digamos, alabanza, ¿vale? Lo hicimos así, si no recuerdo mal.
muy simple, todo esto tiene que ser muy sencillo, como cuando éramos niños, cuando tenemos que convertirnos un poquito en críos, como es la conciencia, ese es el estado natural de la conciencia, la de un niño, ¿vale? Y recuperar un poco esa conexión, esa reunión, ese religar, esa reunión con nuestra divinidad interior. Ya sé que muchos de vosotros sois escépticos, solo pensamos en la práctica, en respirar, y con todo mi cariño, ojo, esto lo digo con todo el respeto, la verdad es que me importa un rábano el que haya gente que venga a este canal, ojo, ¿vale? Buscando una respuesta rápida y que no crea ni en la divinidad, o que simplemente pues venga a hacer prácticas de meditación sin más, sin contar con la ayuda de su divinidad interior. Allá ellos. Claro, no estamos para perder el tiempo. Aquí se preparan unos temas de los maestros de conciencia despierta y lo ofrecemos con lo que tenemos, con nuestros medios y con nuestra capacidad. Puede ser X, ninguna, etcétera. Pero eso solo lo pueden valorar aquellas personas que ya saben un poquito de esto, que tienen interés, que les gusta el esoterismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, y además los comentarios están ahí. Podéis comentar lo que queráis, ahí están abiertos. A mí no me enriquecería incluso, ¿vale? Y lo agradecería. Bueno, entonces, y luego llegaríamos, probablemente antes hagamos un ejercicio de mantralización con el OM, ¿vale? Hay que también servirnos de la vibración. Y luego también podríamos hacer otro tipo de mantra, pero ya veremos. No quiero hacerlas complejas aún, ¿vale? Estas prácticas. Lo que me quiero centrar es en la retrospección y en la imaginación. La imaginación es ponerse y esperar a que surja una imagen, ¿vale? No tenemos que darle pie al yo, ¿vale? Tenemos que esperar, ¿vale? Conforme se nos van proponiendo, como iréis oyendo, ¿no? Pues ahora estamos en un templo y no sé qué, ¿vale? No tenemos que forzar nada, simplemente nos dejamos llevar por lo que oímos y esperamos a que salga una imagen. Eso es completamente válido, como cuando tenemos que imaginar cómo ascienden esas energías cuando hagamos una transmutación, ¿vale? En este caso en individual, no en Maituna, o sea, en sexo, con la sexualidad trascendental, ¿vale? Bueno, y llegamos a la retrospección. Como ya hemos dicho, es muy importante no identificarse ni emitir ningún juicio ni valoración, como si estuviéramos viendo una película, igual. Eso es importantísimo y luego explicaremos el porqué al final de este vídeo, ¿vale? Entonces, para no enrollarme más, un estado de calma, de preequilibrio, ¿vale? Una relajación que sea práctica, que sea efectiva a través del pranayama, del aire, de la respiración. Iremos haciendo el pranayama para transmutar las energías, energizarnos un poquito, eso es vital también. Vamos a emplear en todos los pasos la imaginación, ¿vale? Haremos una oración con nuestra Divina Madre, esa fuerza eléctrica serpentina que nos da la vida, que tenemos que despertar, con la que a priori tenemos que fusionarnos. Y luego mantralizaremos el OM, OM, y luego llegaremos a la retrospección. Os recuerdo que todo esto son prácticas esquemáticas. Cada uno las puede desarrollar y mantener en su casa el tiempo que quiera, ¿vale? Pero sin desgastarse, sin preocuparse, sin querer ver, sin tener deseos de. Eso es negativo, eso es destructivo, de hecho. ¿Vale? Pues luego comentamos, vamos a la práctica. Espero que la degustéis, que la disfrutéis y que nos sirva para algo, para empezar a conocernos, que es lo que nos interesa, ¿vale? Venga, luego comentamos. Muchas gracias por venir. Bien, chicos, vamos a comenzar la práctica. Hemos elegido un lugar apartado de nuestra casa, o bien un lugar en la naturaleza,
en una pinada, debajo de un árbol, en una playa, en fin. Sentimos que nos gusta realizar esta práctica y vamos a adoptar ya una asana correcta. Puede ser en el suelo o con las piernas cruzadas. Ya sabemos que tenemos que tener la columna vertebral erguida, sin tensiones y con el mentón lo más paralelo posible al suelo. Los hombros ligeramente echados hacia atrás para que la capacidad pulmonar sea un poquito mayor. Todavía no vamos a cerrar los ojos, los vamos a mantener, vamos a echar un vistazo a nuestro alrededor, a los cuadros que podamos tener colgados, al color del suelo, a la temperatura. Hemos cerrado ligeramente las cortinas, la persiana, hemos encendido una velita, una varita de incienso al que quiera. Hemos preparado un poco el ambiente para que nos sea lo más propicio a la hora de llevar a cabo esta práctica de meditación. Simplemente tenemos que ir relajándonos, viendo ligeramente, de forma suave, lo que hay alrededor nuestra, los colores, los aromas. Todo impulso externo nos hace percibir el momento y el lugar. Esas impresiones van a ir poco a poco desapareciendo cuando vayamos cerrando los ojos de forma muy lenta, muy gradual. Y empezamos a sentir el aire que entra por las fosas nasales de forma suave, natural. Sentimos el aire que nos da la vida, inhalando y exhalando, libremente, disfrutando ya de nuestra práctica, tranquilos, sosegados, como si empezáramos a andar un camino interior. Vamos a sentir el aire. Inhalamos y exhalamos de forma natural. Cada vez que empezamos a sentir una fuerza que va relajando muy progresivamente todo nuestro cuerpo físico. Cada átomo de nuestro cuerpo físico se va a ir relajando. Sentimos esa energía que nos reconforta y nos agrada. Esa energía a priori es ese bienestar que anhelamos y que buscamos. Esa tranquilidad y esa paz mental que buscamos. Simplemente hay que sentir cómo todo nuestro cuerpo físico, cada músculo, cada tendón, cada rincón va relajándose por completo. No tenemos ninguna prisa, no hay nada en qué pensar, no hay nada por qué preocuparse. Si lo hubiera, lo dejamos para después. Ahora no estamos ni en el pasado ni en el futuro. Simplemente estamos inhalando y exhalando el aire. A la vez que nos relajamos, simplemente queremos estar relajados. Ponemos la voluntad necesaria para ello. Aplicamos la voluntad de la conciencia. Aquí y ahora nos sentimos cada vez más relajados.
como unos rápidos de un río a gran velocidad. Que poco a poco, conforme van perdiendo desnivel, se van convirtiendo en un flujo de agua que lentamente va apaciguándose, perdiendo ruido, hasta tal punto en que el desnivel es tal que el agua fluye sin que nos demos cuenta, en silencio. Simplemente respiramos, inhalamos y exhalamos el aire que nos da la vida. Sentimos una gran relajación por los pies, por los dedos de los pies, por los tobillos, y por nuestras piernas, las ingles, la zona sacra y el centro sexual se relaja por completo. El abdomen, castigado por las impresiones, se relaja. El pecho, los hombros se destensan. Todo nuestro cuerpo físico va cayendo por su propio peso. Los brazos, las manos y hasta las uñas se relajan. Porque sentimos esa paz, esa maravillosa paz que nos aproxima a nuestra divinidad interior, hasta que llegamos al rostro, que es el lugar donde más sufre nuestro cuerpo, ese centro de recepción de impresiones. Se relaja por completo. El entrecejo, las mandíbulas se destensan y hasta el último de nuestros cabellos se relaja. Si nuestra relajación es efectiva, empezaremos a notar los latidos de nuestro corazón. Lo sentimos, esos golpecitos, el cardias, cómo van dándonos la vida. Es el plexo cardíaco. Sentimos que hemos alcanzado un estado simplemente de relajación, idóneo para seguir con nuestra práctica. Podemos destensar aquella parte de nuestro cuerpo físico cuando queramos. Nada nos lo impide. Nuestra postura, la que hemos elegido, nos facilita esta relajación. Y dejamos marchar los pensamientos como pájaros en el cielo. No nos identificamos con ninguno de ellos. Si nos llegan, los dejamos marchar. No los atendemos. No los cuidamos. Los olvidamos. Estamos yendo un poquito más allá de donde solemos estar normalmente. Y nos agrada, nos gusta.
y sin perder esa concentración en el cardias, nuestro corazón, manteniendo nuestra respiración, vamos a imaginar que andamos por ese bosque en el que alguna vez hayamos estado. Nos llega una imagen de un bosque. Caminamos tranquilamente, sin esperar nada ni a nadie. Y la senda nos lleva hasta una pequeña ermita abrigada por árboles enormes que proyectan su sombra en el suelo y que mantienen un estado de humedad muy agradable, que llenan todo de vida. Hay insectos voladores que zumban el aire. Nos aproximaremos a esa ermita abrigada por la vegetación, entre romeros, tomillos, que desprenden un aroma maravilloso y que nos relaja aún más. La puerta está abierta. Es una pequeña ermita de pocos metros. Las paredes son blancas, rígidas, fuertes. Es como una pequeña oquedad en la montaña, en donde hay un lugar para sentarse. Delante de nosotros, casualmente, está nuestra Divina Madre. Podemos imaginar a nuestra Madre biológica, que es una representación de nuestra Madre interna, vestida con ropas sencillas, muy hermosa, con una sonrisa preciosa de vernos llegar hasta allí. Podemos ofrecerle una flor, una rosa, se la ofrecemos. Nos tomamos el tiempo que sea necesario y sentimos su cariño, su energía y su confianza en nosotros. Pese a todas las veces que le hemos fallado, traicionado, golpeado con nuestros actos y pensamientos. Madre Celestial, Madre Eterna, tú que siempre estás ahí, tú que siempre estás conmigo, escuchándome, en mis sufrimientos y en mis alegrías. Vengo hasta ti. Madre Celestial, Madre del cielo y de la tierra,
madre de los 5 elementos, madre del cosmos infinito, mi adorable madre. Mami, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes. Necesito que me conviertas en una persona atenta, responsable, que regeneres los valores que un día me diste. Hazme valedor de tu sonrisa. Hazme valedor de tu enseñanza. Hazme valedor de tu corazón. Pues he llegado al entendimiento de que sin ti no soy nada. Y es por eso mismo por lo que te suplico y te ruego que seas tú quien guíe esta práctica. Quien transmute estas energías sagradas y que en la medida de las posibilidades las convierta en luz y en conciencia, en fuerza espiritual, en voluntad crística. Entonces inhalaremos el aire durante 10 segundos, por ejemplo. Lo mantendremos otros 10 segundos. Y lo exhalaremos otros 10 segundos. Así podemos hacer el tiempo que queramos, las series que queramos. Inhalando, imaginando el ascenso por el caduceo interior, por nuestra columna vertebral, entrecruzándose 3 veces y media. Podemos imaginar 2 serpientes que se entrecruzan. O 2 luces. Y así podremos estar el tiempo que queramos, manteniendo nuestro pranayama de forma rítmica. Y conforme vayamos adquiriendo mayor capacidad pulmonar, podremos ir alargando esos segundos. 15, 30, 15, por ejemplo. Después de ello, mantralizaremos el Om. Y también nos concentraremos en nuestro cardias, en el plexo cardíaco, para sentir la vibración, la fuerza de la vibración, del sonido más importante del universo. Podemos mantener el símbolo del Om en nuestra mente, en nuestra pantalla mental, que también nos ayudará a mantenernos en la práctica. Imaginamos el símbolo del Om de forma natural. Inhalamos
el aire. La mentalización debe de ser natural, sin forzar, sin agotar todo el aire. Simplemente sentimos la vibración. Cómo ese sonido maravilloso resuena desde nuestro corazón. Como cuando el aire empuja las hélices de un molino. Ese aliento vital moviendo las aspas de este chakra tan importante. Y así podremos también estar el tiempo que queramos. Diez veces, 15 veces, las que nos apetezca. Somos libres a la hora de realizar esta práctica de meditación, de mentalización, de imaginación. Y después de mentalizar, el tiempo que hayamos elegido, pondremos especial atención en los recuerdos del día de hoy. Podemos recordar desde que nos levantamos hasta que nos hemos puesto con esta práctica. Cada uno de los pasos, de los actos, de los pensamientos. Y nos detenemos en aquel momento en que sentimos una mayor identificación psicológica. Por una palabra, por alguien que no nos cae bien y aún no sabemos el por qué. Puede ser por un sentimiento de competitividad, de temor. Puede ser cualquier causa que desconozcamos. Por eso es tan necesario esta práctica de retrospección. Vernos las causas de nuestro comportamiento, de nuestros pensamientos y sobre todo de nuestros sentimientos. Mantenemos el ritmo de la respiración, inhalando y exhalando. Observamos en nuestra pantalla mental los recuerdos que nos lleguen de forma natural, espontánea, de forma sencilla, sin buscar demasiado. Irán apareciendo, llegando hasta nuestra pantalla mental. Aquellos momentos que marcaron psicológicamente nuestro día y que no evitamos
repetirlos, haciendo que un día sea prácticamente el reflejo de nuestra vida. Debemos de sentir los sentimientos, los pensamientos de aquella emoción negativa, de esa mala vibración, sin emitir ni un solo prejuicio ni valoración ninguna, simplemente observando y también podemos ser capaces de ver lo que hubiese pasado si nos hubiésemos portado de forma correcta, si no hubiésemos dejado que esa impresión nos dominara ni nos perjudicara. Ya había pasado. Simplemente hay que ver, hay que observar el lugar, la persona o las personas que nos hicieron sentir de una manera u otra. Los temores, las envidias, esa agresividad mental que proyectamos sobre aquella persona, esa desconfianza. Examinamos cuál es su origen realmente. Y sentimos que la fuente no está en ellos, está en nosotros. Que ese desprecio, que esa subestimación, que ese odio, que esa imagen negativa es infundada. No tiene razón de ser. Descubrimos incluso la parte positiva de esas personas o de esa persona. Y vemos cuáles serían las ventajas incluso de poder construir, regenerar esa amistad, esa relación. Que se destruyó por medio del pensamiento de los demás, por ejemplo. Que se destruyó por nuestra desconfianza, por ejemplo. Por un sentimiento de envidia o de orgullo o de superioridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso mismo los maestros de conciencia despierta nos aconsejan ser lo más sinceros posibles con nosotros mismos. La sinceridad es una fuerza que nos acerca, que nos aproxima maravillosamente a la divinidad, a nuestra Madre eterna, a nuestra Madre bendita. Y así podemos estar todo el rato que queramos, todo el tiempo que uno quiera, observándonos, aprendiendo de nosotros, autoobservándonos, descubriéndonos, en silencio, simplemente observando. Y de esta manera, cuando lo consideremos oportuno, nos volveremos a dirigir a nuestra Divina Madre
a esa divinidad que siempre ha estado en nosotros. La que construyó nuestro cuerpo físico. La que nos escuchó cuando estuvimos en peligro. Quien siempre está ahí. En lo bueno y en lo malo. Madre bendita, Mami, podemos imaginar que cogemos su mano de forma grácil, sencilla, como cuando éramos niños. Gracias infinitas, Madre. Te doy toda mi gratitud de forma sincera. Y sinceramente, me dirijo a ti para agradecerte todo cuanto haces por mí, todo cuanto nos das continuamente. Y también te voy a pedir que en la medida de las posibilidades ayudes a los hermanos y hermanas de esta rocallosa senda, dedicados a dar a conocer tus enseñanzas, que les ayudes. Muchas gracias. No permitas que me olvide de ti nunca. Te lo ruego y te lo suplico. Y de esta forma, imaginamos que nos despedimos de nuestra Divina Madre al salir de esa ermita, de ese pequeño templo en la naturaleza. Imaginando, sintiendo que la vamos a sentir a lo largo del día, en todo lo que hagamos, sintamos, pensemos, etc. Que va a ser nuestra mejor inspiración en la conducta, en el pensar y en el actuar que podamos tener. Y quizás así podamos ver el valor de ese silencio como eje de la vida espiritual. Podemos ir abriendo los ojos, moviéndonos un poquito. La práctica ha concluido. Como veis, tampoco ha sido tan difícil, tan complicada. Espero que haya ido correctamente, ¿vale? La sencillez es una fuerza, es otra de las fuerzas del universo. Así que con el tiempo las iremos complementando más, ¿vale? Sobre todo en el aspecto de la oratoria, de la oración. Porque no simplemente vamos a estar pidiendo, ¿no? En fin, no es tan sencillo, ¿no? Dirigirse a nuestra divinidad interior. Vamos a ver que también hay una parte de veneración, ¿vale? Es como si nos relacionáramos de forma integral con una parte de nuestra familia, ¿no? ¿Vale? Si solamente nos dirigimos para pedirles, pues llega un momento en que, joder, pero ¿cuándo vas a hacer algo tú por mí? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a empezar a observarte, a ver cómo eres? ¿Vale? Eso es lo que nuestra divinidad quiere, que aprendamos a comportarnos para ir eliminando ego, yo. Y sin la divinidad no es posible. Por eso tenemos que ser sinceros y humildes y vernos de manera íntegra, ¿vale?
¿Vale? Entonces, la oratoria nos queda pendiente. También iremos viendo oraciones que hay por ahí de los maestros de conciencia despierta que nos van a servir para ayudarnos en aspectos específicos, ¿vale? Poco a poco. No quiero insuflaros de información porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Sí. Que nos olvidamos de todo, que nos hartamos, que nos liamos, que nos perdemos, etcétera, etcétera. Así que el asunto de por qué, voy un poquito rápido porque no quiero enrollaros, ¿vale? El asunto de por qué no tenemos que emitir ningún juicio ni valoración cuando nos estemos observando en un ejercicio de retrospección, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo extrapolamos al momento de ese día, del día siguiente o de cuando nos vayamos a encontrar en las mismas circunstancias, con esas personas, en esos lugares, etcétera, etcétera, también lo podremos extrapolar de la práctica a esos momentos, a esa persona, a ese lugar, etcétera. Si en la práctica somos capaces de no emitir ninguna valoración, luego en el momento real tampoco lo haremos. Seremos capaces de vernos, de cambiarnos, de transformar esa impresión de esa palabra, esa cara, ese recuerdo, esa persona. Veremos las cosas con otra perspectiva, con otra imaginación, con otra dimensión, y descubriremos que la causa de todo ese rollo, de ese mal rollo, está en nosotros, ¿vale? Yo soy el que se enmarrona la vida, ¿vale? El que se busca los problemas, el que crea mal rollo, ¿vale? Siempre es uno, ¿vale? No son los demás. Y si son los demás, pues los evitamos, nos quedamos en silencio y ya está. Pero el 99% de las veces somos nosotros, ¿vale? Para eso sirve la sinceridad y por eso le gusta tanto a la divinidad que seamos sinceros, ¿vale? Es una de los preceptos, por así decirlo, que dimos en el vídeo de conocerse, ¿vale? Es una de las virtudes que más le gusta a la divinidad, la humildad y la sinceridad con uno mismo. Bien. Si nos fijamos, los próximos vídeos que van a ir sobre aspectos de la psicología trascendental o revolucionaria, como así la llama Saber Ambeor, este gran maestro de conciencia despierta, pues van a ir dedicados a conocernos. Vamos a hablar de la composición psíquica del ser humano, de las identificaciones, de los subniveles de la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo pensamos bien, todos estos vídeos, todas estas materias van encaminadas a conocerse uno, ¿vale? Son apasionantes, ya lo digo, para el que quiera, para el que sí lo quiera, ¿no? Para el que quiera, para el que esté harto ya de su ego, de su psicología, para el que quiera ir en contra de sus sentimientos, de su forma rancia de pensar, etcétera, etcétera. Para eso están estas enseñanzas que nos han legado los maestros de conciencia despierta desde las culturas solares, ¿vale? Para eso, para que nos regeneremos íntegramente. Entonces, en ese sentido, probablemente el próximo vídeo va a ir de la composición psíquica del ser humano. Vamos a examinar qué tenemos en nuestra energía interior, en nuestra psiquis. No sé qué más comentaros. Espero que vayamos captando la idea de las prácticas, ¿vale? Ya os digo, son esquemáticas, las podremos extender lo que queramos, y lo más importante es que lo hagamos de forma inteligente, con sentido común, sin esperar nada. Simplemente las hacemos, nos dejamos llevar por la voz de quien os habla o de cualquier otra persona que dé prácticas en internet o como sea, ¿vale? Que sean efectivas, que seamos capaces de que nos sirven para mejorar, para vernos, para descubrirnos, que para eso están realmente las prácticas de meditación, simplemente para eso, y también para otras cosas, para relacionarnos con los elementales, con la divinidad, etcétera, etcétera. Vais a ver que la oratoria da para mucho, ¿vale? Y acompañada de la imaginación, esa otra fuerza maravillosa que ha sido alabada por inventores, científicos, escritores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que hablan maravillas los maestros de conciencia despierta. Muchas gracias por venir.
Gracias a todos y todas los últimos suscriptores. Ya sabéis que esto no es un canal comercial, etcétera. Y os esperamos en el próximo vídeo. Y ya está. Gracias por venir.